Sepa, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast De todo y para todes, de todo patrimonio. ¡Wow! Está increíble lo que nos cuentas. Pero bueno, un poco también para entender entonces cómo se llega a trabajar en esto, cuéntanos, o sea, ¿qué línea seguiste? Después de que estudiaste Relaciones Internacionales, ¿qué te ha llevado a donde estás? ¿Qué estudiaste como después? alguien interesada, una mujer o hombre también, interesado en trabajar en esto. ¿Cómo podemos llegar hasta allí? Ok, creo que fue más un poco estar escarbando, sí, exacto, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Cómo le hacemos? ¿Y por dónde empezamos? Porque aparte buscas información y no se entiende, ¿no? De qué es protección civil, Difícil. seguridad en el trabajo, resiliencia, está complicado, pero a ver, yo seguía con mis proyectos de cooperación internacional y de trabajo y poco a poco había más temas de desastres, ¿no? En general. No todavía era de desastres, poco a poco empezó a ser de reducción de riesgos. Y en un lugar donde era la Escuela de Administración, bueno, es la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, había una especialidad para personas funcionarias públicas, ¿no? ¿Qué pasaba? Que yo, por el tipo de trabajo que tenía, que era de honorarios, o sea, mortal, ¿no? Como sin nada de servicio, no podía entrar, pero el programa está increíble. Y es ahí cuando también conozco a otra chica de Maldonado, y yo, quiero estar, no yo, pero enséñame, dame libros, lo que sea, yo me pongo a estudiar. No se puede, ¿no? O sea, las reglas eran súper estrictas en ese lugar, y entonces, en ese inter abren un programa del Instituto Mora de reducción de riesgos y cambio climático, ¿no? Sí, creo que era de reducción de riesgos o no, era de desastres, creo que está de desastres naturales, fíjense, pero con cambio climático. Ya ahora ya cambió y está increíble porque te permitía conocer a diferentes personas de diferentes oficinas, tanto de gobierno, academia y también de diferentes países para poder conocer cómo meterte a temas de riesgos de desastres, un poquito de antecedentes y demás. Este fue un diplomado y después, pero, o sea, como que yo sabía que tenías que saber la teoría, ¿no? Por lo que escuchaba yo de esta especialidad no, es que la teoría, es que no sé qué, ¿no? Y yo, ok, no sé nada, como que ya sé que o sea, ya sé que mi carrera nunca les va a servir, como que poco a poco me fui mentalizando, y, pero también como que el tema me seguía interesando, ¿no? Y empiezas a investigar que hay maestrías de esto, yo quería una maestría afuera, y al final, porque veía yo que en México lo que veíamos pues era más temas de protección civil, ¿no? Y yo, pero es que yo no quiero esto, o está muy enfocado a ciertas áreas, y yo quiero más bien como la planeación estratégica, yo quiero la parte institucional, porque esto, pues es también lo que conocía, pero también es como yo decía, es que aquí se decide, ¿no? Aquí es donde dicen dónde está el dinero, aquí es donde se bloquea la iniciativa de ley, como que esa parte yo decía, sí, pero yo no me hallo ahí, ¿no? O sea, como que si ya tantas veces dijeron que no, aquí, ¿dónde está esto? ¿No? Como que tiene que haber. Y pues bueno, el chiste es que cuando aplicaba la maestría, en ese inter, yo quería irme a Reino Unido, como que igual traía, ojo, o sea, yo traía esta idea con mis amigos, o sea, quizás un tema de competencia y de cómo pegarse el coco wash, ¿no? De lo que tienes que seguir, ¿no? Lo que tienes que hacer, donde tienes que estudiar, y pues resulta que a sorpresa y alegro, pay, o sea, no tienes las becas para poder irte aunque te hayan aceptado, ¿no? Entonces los lugares que yo quería ir, y la verdad es que sí me dio un bajón horrible, horrible, y dije, no, o sea, no sirvo para nada, pero sí me sentí como la persona práctica, lo que le sigue, o sea, ser como soy, imagínense, entonces peor. Y, ¿cómo se llama? Y me acuerdo que en algún momento mi hermano me dijo, vete a Chile, ¿no? Ahí también tiembla. Y yo, bueno, pues sí, pues resulta que en Chile hay un diploma de justamente la Universidad de Chile en gestión de reducción de riesgos de desastres, ¿no? Y yo, o sea, les quiero decir que no haberme ido a cumplir como esta idea de sueño de tienes que irte a Europa a estudiar o tener ¿no? Como el IB, no sé qué, o sea, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque estaba yo en una escuela que era a ver, tu censo a mí o sea, es más, intervención de sociedad civil no me importa porque tu censo está mal, ¿no? O sea, pero tiene otras bases sociales, y en serio fue lo mejor que me ha podido pasar, y que creo que si algún lugar tenemos que alguien de nosotros o que esté escuchando tiene que hacer es irse al sur, o sea, a conocer toda la región. O sea, yo por mí sería feliz, imagínense, como de un programa de que vas haciendo como igual, algo como el programa que yo tuve de maestría después, pero para hacer diferentes pautas, ¿no? O sea, conocer Ecuador, conocer Colombia, conocer tanto que ha pasado Puerto Rico, que Un tenemos un par de sueño. menciones en la agenda, Sí. ¿no? Ay, Sí. hagámoslo, chicas. Por ¿Saben? O favor, sea, como dale. es tan Pendiente, gente. importante. Vamos a intentarlo.
No, es tan importante poder visibilizar que no es igual. O sea, no es decir, sí podemos aspirar a lo que ya pueden tener diferentes países que tienen mucho más recursos y capacidades en N cosas, pero al final si no vemos cómo se viven a partir de diferentes desigualdades, que es la realidad de toda la región, ¿no? O sea, de la discriminación, porque por supuesto que hay un aprovechamiento, ¿no? En temas de quiénes acceden al financiamiento, a los fondos y demás. Entonces, yo daría ¿cómo le entramos? Pues hay diferentes programas. Creo que igual valdría la pena que podamos tener como, y no lo he visto, una base de datos que te permita decir, si tu perfil es tal, o sea, se te recomienda quizá ver tales programas, ¿no? Porque si no, si te vas perdiendo de, ay, no cumplo con la norma técnica, no sé qué, ¿no? O sea, y quizá no es ahí por donde quieres trabajar y hay un campo de trabajo y de necesidades tan amplio que pues todavía tenemos que seguir escarbando para tener más aliados, ¿no? Y decir, es que entonces tú te ubicas aquí en el mapa, ¿no? Ya sé quién o para qué puedes contribuir. Creo que yo lo haría por ahí. O sea, sé que esto no da solución, pero quizás es una pauta de trabajo para que podamos seguir colaborando. Pero es una idea espectacular y mira, aunque todavía no existe esa base de datos, pero podemos decir va a existir porque hay que, tú sabes, ponerse una meta y creo en ti. Pero ya tú diste un paso adelante y tú creaste este chat por WhatsApp del cual Mitzi forma parte de Mujeres en México en reducción de riesgo de desastre. Y yo creo que eso es una iniciativa increíble lo que tú acabas de hacer. Es gracias a esa iniciativa que estamos hablando contigo y que pudimos hablar con Luz. O sea, uno de los objetivos de esta temporada, ¿verdad? Para Mitzi y para mí fue conocer mujeres que estuvieran trabajando estos mismos temas desde cualquier disciplina. ¿Por qué? Porque nos pusimos a pensar y no conocíamos prácticamente a nadie. Y estamos allí, o sea, nosotras las mujeres somos usualmente las primeras que respondemos a situaciones de riesgo y de desastre, o sea, no estamos invisibles en el mundo. Así que de verdad, gracias por tomar esa iniciativa. Entonces, audiencia, si nos escucha y eres de cualquier otro país latinoamericano o caribeño, agarra tu teléfono, abre WhatsApp y empieza a crear tu chat y empieza a crear esas redes de comunicación y empezar a crear comunidades para hacer estos cambios, ¿no? Sin duda, y creo que mucho es el tema de poder confiar, ¿no? O sea, igual medio empecé con otras chicas de otros lugares, ¿no? Pero justamente o sea, que creo que estás el mugre sistema, ¿no? Que nos dice, ok, y le doy la información o no, o para qué la quiere, ¿no? Porque estamos tratando de protegernos también en el sentido de, o sea, no la va a usar como en contra mía, no, o sea, creo que o sea, es tan sensible que podamos colaborar, ¿no? Pero tan necesario y que visibilicemos que justo igual, o sea, no hay ninguna necesidad de poder, de tener que convencernos que somos de confianza. Poco a poco vas viendo pues el profesionalismo de la gente, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es que el mismo sistema es lo que nos ha llevado también a poder desconfiar y decir, ok, ¿y tú qué quieres de mí? ¿No? O sea, como que quieres algo de gratis. No, o sea, que no está mal en algún momento porque poco a poco, pues justo es decir, yo tengo esta información de tal proyecto que te puede, o sea, que se hizo hace como 1000 años y que puede servirte porque no partes de cero, ¿no? Para poder preguntar mejor, ¿qué pasó a partir de esto? Pero creo que es lo que nos ha llevado a decir, a pensar más bien que en reducción de riesgos hay que empezar desde cero porque nada se ha hecho, ¿no? O sea, el mismo secretismo es lo que nos ha hecho decir, no, nada se hizo. Y no es así, pero las mismas reglas, yo creo, y el mismo, cómo estábamos trabajando, es lo que nos ha hecho decir, no se comparte nada porque, no sé, quién sabe a quién se le ocurrió, ¿no? Pero no sé, me aventó Claro, no, un bien raro, perdónenme, pero... no, está perfecto, porque también creo que son estas cosas que hay que visibilizar. O sea, muchas veces, bueno, a lo mejor Natalie y yo lo hemos experimentado hasta cierto punto desde la academia, ¿no? Como también este secretismo de las fuentes, como también esta privatización de alguna manera de la información, en donde si eres de mi gremio, te lo digo, si no eres, entonces no eres un aliado. Pero la realidad es que pasa en la industria, pasa en todas las esferas, y creo que es algo que también hay que poner en la mesa. Algo que queríamos preguntarte es, ¿has tenido alguna experiencia en la que hayas trabajado desde, pues bueno, desde relaciones internacionales y desde gestión de riesgos con patrimonio? Ok, no directamente, les voy a platicar. Cuando fue el 19S, o sea, fue justamente en donde estaba trabajando yo el Fondo de Población de Naciones Unidas.
Y yo traía ya esta experiencia de lo técnico, ¿no? Siempre la prevención, la teoría, ¿no? Como que ya conoces los marcos, ¿no? Y decir las fórmulas. Pero el momento en que fue la emergencia fue, ¿qué hacemos? ¿Para dónde le damos, no? En ese sentido, me acuerdo perfecto cómo estábamos en la oficina, pasaban mil cosas más allá de como del contexto de contención emocional que cada persona requiere y que no debemos de olvidar, ¿no? Pero fue como, ¿qué hacemos? Y los estados donde había más oportunidad de colaborar, porque el gobierno nos brindara información en ese entonces, ¿no? De aquí, o sea, no es información secreta, ¿no? Es decir, mi comunidad aquí tuvimos el mayor número de afectación, o aquí es donde me están reportando más. Realmente eran temas como Puebla que tenían el- la preocupación no solamente era de la población o un enfoque tan centrado en las personas, ¿no? Sino era también de cómo le vamos a hacer que esa cosa que se estudió su patrimonio, ¿no? Y me acuerdo perfecto porque poco a poco se dio este proyecto, yo ya no, o sea, ya no lo vi, porque yo veía mis temas como de cómo bajar el financiamiento inicial, pero ojo, no había como un área de reducción de riesgos en ese entonces, afortunadamente ya hay en el eficiente del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Y a partir de la experiencia de la emergencia. Pero me acuerdo que te quedó súper clavado. Y personalmente, yo haciendo el programa de la maestría, que ya fue de manejo de emergencias y donde caí de Georgetown, pero caí, o sea, la manera en que caí ahí fue rarísimo, porque yo ni podía caminar cuando estaba haciendo la maestría. O sea, fue un programa muy retador, pero más a nivel físico. Pero ¿qué pasaba? Este programa tiene una actividad híbrida en la que a veces íbamos a distintos lugares. Y una de las clases fue justamente uno de los donantes, de los países donantes que hacen, bueno, que están dentro de la UNESCO, pero del Heritage Emergency Fund. ¿Y qué ocurre aquí? Que justamente nos dieron o sea, unas clases bárbaras, pero al final fue un golpe de realidad que creo que a mí me encantó cuando me invitaron, como decir, esta es la oportunidad de aprender y poder exigir que aprendamos las lecciones y que no lo hagamos, o sea, que no lo hagamos tan mal la próxima vez que nos ocurra. ¿Qué pasaba? Lo que nos comentaban es que justamente, bueno, quienes usaron las fue el gobierno de Qatar, poder tener estas sesiones en danza del UNESCO y con los especialistas del UNESCO, ¿no? Que nos platicaron cómo funcionaba. ¿Qué ocurría? Que justamente ellos eran los que estuvieron trabajando después con Qatar Foundation en el apoyo al Museo Nacional en Brasil, que no me acuerdo en qué año fue el incendio, Tipe. A ver, El del Museo de Brasil, vamos a ¿fue como ponerle 2018? 2018. Sí, No, 2018. fue en el 17, ¿no? También. 17. Puede que Sí. sí, fue en el 17 también, fue un año de desastre, el 2017. Horrible. Y pausa, antes de que continúes, lo estamos diciendo en inglés, pero para la audiencia, estamos hablando del Fondo de Emergencias para Patrimonio de la UNESCO, ¿correcto? Sí, perdón, No, no, no te horrible. preocupes, no te preocupes. Era para que todos entendemos y estemos ahí, No, sí, en la está misma página. buenísimo. Y lo que comentaban es que, o sea, me llamó mucho la atención porque, pero justamente nos decían cómo se activaba esta coordinación, ¿no? Al final, el gobierno tiene que pedir y decir que sí, el estimado de daños, ¿no? Pero tiene que reconocer que sobrepasó las capacidades de un país para poder decir, ay, necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, si lo Claro. vamos pasando desde el nivel municipal, después a que pase a nivel estatal y después a nivel federal, y de ahí que digan, ay, sí, reconoce ante un organismo internacional que no podemos protegernos o que no pudimos hacer algo, o sea, puede que hay gobernantes que así lo consideran, ¿no? Esto es un reconocimiento que estamos débiles, ¿no? Y por otro lado no, ve y pide ayuda porque dependemos de los donativos, que es una muy mala concepción de la cooperación internacional, creo yo. O sea, pero esto es algo muy frecuente. Entonces, tiene que pasar toda esta serie de condiciones para que pueda llegar como la petición, ¿no? Aunque a nivel oficinas de país sepan que hay un chorro de necesidad, ¿no? Justamente en patrimonio, con poblaciones y demás. Entonces, el chiste es que se logró, se pidió como, se dijo, oye, sí necesitamos, y justamente uno de los estados que había pedido como mayor atención, bueno, y que lo vimos a partir del año del 2017 en México, fue Puebla, ¿no? Y y fue casualmente, porque estábamos justamente hablando de diferentes tipos de patrimonio, ¿no? Hablaba también de, o sea, como era de biodiversidad, ¿no? Yo me quedé de, ¿es en serio que esto reconoce, ¿no? Como que esto también trabajan en la UNESCO, como que yo no lo traía, no lo había como hecho el match, la verdad, ¿no? Y resulta que dijeron, claro, es que dimos mucho dinero, pero ¿qué pasó? Ya nunca, nadie supo qué pasó, ¿no? Y entonces, pero me acuerdo perfecto que justamente el comentario fue uno de los lugares donde más dinero se había dado
y que, o sea, pero no supimos realmente primero si fue suficiente, hasta qué alcanzó, para qué nos alcanzó, porque al final hablar o sea, de reconstrucción en temas de patrimonio, lo que entendía era que es carísimo, ¿no? Y que no necesariamente se va a ver, y que al final cuando lo pasas también a un contexto nacional, es como de, hey, ¿cómo equiparas la priorización de tanto gasto, ¿no? Cuando hay otras necesidades para la población en sus medios de vida, ¿no? O sea, y fue importante porque esta falta de conocimiento, y que quizás algunos sí se hizo un reporte, ¿no? Alguien en algún momento lo tuvo que pasar a otro alguien y que se quedó igual con una nota diplomática. Pero ¿qué pasó ahí? Que fue, resulta que, me acuerdo perfecto, porque la mayor parte de mis compañeros de clase son militares. Casi, o sea, éramos 4 personas las que no éramos militares de mi maestría, ¿no? Estábamos haciendo la clase. Y casualmente, bueno, no casualmente, no solamente eran militares, que yo nunca había estado con con un grupo tan amplio, con tanto tiempo, sino también eran musulmanes. Bueno, son musulmanes, siguen vivos, ¿no? O sea, el tema fue ¿y por qué ahí se dio tanto, no? O sea, como de, a ver, pásale tú, mexicana, a hablar justo de tu lugar donde se donó muchísimo dinero, ¿no? Y te quedas o sea, como, ¿por qué? Bueno, pues ya sabemos que Puebla, o sea, por la cantidad de iglesias, ¿no? Como lo que yo alcanzaba como conocer era, ¿cómo te digo? Que para nosotros, o quizás para este estado, es tan importante también el contexto religioso, ¿no? Para poder decir, esto es parte de mi libro, esto es parte de mi comunidad, esto es parte de nosotros, ¿no? Como de también del turista, de los medios de vida de las comunidades económicas, ¿no? Y fue importante porque decía, o sea, hubo un momento en la clase, o sea, platiqué justamente de por qué era importante de la riqueza también hasta de la gastronomía, ¿no? Que habla, o sea, Puebla es un estado tan rico y era de, pues sí, pero ¿por qué nosotros entonces tuvimos que ordenar? O sea, no solamente era un tema de, a ver, pásale a hablar de por qué era importante intervenir ahí, de por qué no supimos ya nada del tema, sí, y qué pasó, ¿no? Y entonces fue como, y ya, ¿no? Y ya, se platicó y demás, y nos decían, es que nunca supimos qué pasó con este fondo. Entonces fue como uno de los choques que más tuve, y no solamente fue eso, creo que lo que más me impactó fue un tema de cada país tuvo que haber visto por sí, o sea, y el hecho de haberlo escuchado ahí, o sea, no por la UNESCO, ¿no? Fue te lo está diciendo alguien que al final te vas a encontrar en cualquier proceso de respuesta, ¿no? De decir, esto no es importante y al final es mucho gasto para cuando decimos que hay necesidad de reconstruir casas, ¿no? O sea, si lo equipas con otra cosa, ¿no? Y creo que al final me dio a mí una luz de decir, necesitamos tener como estos motivos y estos argumentos preparados, porque es igual de importante proteger lo que nos ha traído y lo que nos ha traído como valor cultural y valor social también, ¿no? O sea, y ha aportado por tantos años la historia a un lugar, que hasta ahorita creo que sigo sin tener esta herramienta o esta información de aliados también, ¿no? De poder sostener que se necesita también tener una acción en este contexto y sector. Hasta ahí Me gusta muchísimo lo que acabas de decir, de que hay que tener esas respuestas preparadas, hay que estar preparada el doble, el triple para contestar ese tipo de pregunta que lo que hace es complicar todos los esfuerzos que uno hace en ¿verdad? En esta gestión de riesgo, de desastre, protección de patrimonio cultural, en los procesos de prevención, de respuesta y recuperación. Y bueno, ya para ir terminando un poco, solo me falta hacerte una pregunta que se la hacemos a todas nuestras invitadas de Ecos Patrimoniales Podcast. Y Stephanie, para ti, ¿qué es patrimonio si es que le quieres llamar patrimonio? Ay, perdón, creo que ahí suenan los perros al fondo, perdón. Oigan, No a te ver, preocupes. creo que es tan amplio que creo que voy a reprobar con ustedes, oigan, o sea, es que para mí sería como justamente ay, todo, o sea, como todo lo que nos ha traído, tanto de bienes materiales, no materiales, que nos ha traído a poder generar una cultura, valores, lo que nos va viniendo construyendo, va viniendo, o sea, Dios mío, perdón, ya ni sé cómo estoy hablando estas horas, oigan, más bien de lo que nos ha construido, lo que se nos ha pasado o heredado también entre diferentes grupos, entre diferentes culturas, países. Que digo que cualquier definición de patrimonio es válida, y incluso aquí algo que nos gusta mucho cuestionar es si deberíamos de llamarle patrimonio, porque, pues bueno, o sea, yéndonos un poco hacia la raíz de la palabra, tiene esta connotación de patria, de algo que defenderías,
y bueno, pues este concepto de lo que te haces, de lo que te hace, no sé, único y perteneciente a una comunidad. Pero bueno, pues ha sido un deleite tenerte con nosotros hoy en Ecos Patrimoniales. Estamos realmente, pues, no sé, ahora creo que con muchas más ideas, más reflexiones sobre cómo desde diferentes disciplinas se puede ir sumando a esto. Por ejemplo, nos encanta que tú nos lo hayas platicado desde esta parte de fondos, desde esta parte internacional de cooperación. Si bien es cierto que siento que se da como muy por sentada, sobre todo en nuestra área, ¿no, Natalie? Con patrimonio, de que sí, y llegó un fondo de tal, o llegaron los restauradores o los arqueólogos de tal a hacer este trabajo. La realidad es que de pronto falta mucho esta conexión, ¿no? Y poderlo irlo aterrizando hasta el nivel local. Entonces, te agradecemos mucho y por supuesto que nos encantaría que regresaras para que nos platiques más sobre el marco de Sendai. Y pues no sé, algo más que quisieras contarnos y compartir con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias. O sea, ponen como que haber extendido de repente. O sea, pero creo que es importante como poder enseñar cuál es el caminito que no tenemos, en el cual no tenemos claridad en muchas áreas y sectores quizá, pero que quizá a veces empezar a decir, existe esto y es hasta ahí donde tenemos, ¿no? Ayudaría mucho para que otras personas que se sigan sumando, pues no pierdan el tiempo en descifrar lo que ya nos costó a otras personas, ¿no? Decir, si existe esto, entonces más bien podemos exigir que haya un reporte o que lo viralicen o que haya unidades de transparencia que, no sé, no, o sea, al final, creo que para esto es como lo que tenemos que exigir cuando haya como un proceso de respuesta en plataformas abiertas, transparentes, ¿no? O que no se borren. O sea, porque al final también esto es parte de la memoria de desastres que se va construyendo, o sea, se va construyendo sobre un lugar. Y que creo que eso es lo que nos falta mucho. No conozco todo el tema, pero sé que no lo tenemos, lo que necesitan y merecen los países. Claro. Wow. Así que, audiencia que nos escuchas, si tienes un interés en esta cuestión de desastres, patrimonio, relaciones internacionales, bueno, cualquier tema que has escuchado gracias a este podcast, o si todavía no hemos hablado de ello en el podcast, pero te interesaría que nosotras hablemos de ello, sabes que nos puedes contactar por las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y nos puedes escribir a ecospatrimoniales@gmail.com. Y para eso estamos, para ayudar a otras a seguir subiendo esa escalera y estar rompiendo esos techos de cristales. Así que todas podemos juntas. Y nuevamente gracias, Stephanie, por ser nuestra querida invitada de hoy. Y nos vemos en la próxima Gracias, semana con otro chicas. episodio. Chao. Muchas Bye. gracias a ti. Chao.